Vamos a ver si alguien se recuerda. Dios le bendiga. ¿Cómo? Principio. ¿De qué? Fundamental. De interpretación bíblica. Sí, pero hoy, ¿en qué vamos a estudiar? Hay que especificar. ¿Cuál es? Hay algo muy importante que vamos a estudiar hoy, hermano, créalo. ¿No eran los tipos de...? No. No, ya lo terminamos, los tipos y los antitipos lo terminamos. Alegoría. Una parábola, ¿no? Interpretación de parábolas. Algo así. ¿Cómo usted estudia una parábola? Aquí vamos. 166. ¿Cómo usted estudia una parábola? ¿Cómo? Una parábola. ¿Cómo usted estudia una parábola? ¿Quién me puede decir? Reconocer las correctas descripciones de las parábolas de Cristo. Espere, varón, espere. ¿Quién me puede decir cómo usted estudia una parábola? Porque la parábola es algo que Jesús usó varias veces, muchas veces, para enseñar una verdad espiritual. La pregunta es cómo usted estudia o entiende una parábola. Porque el punto es que en los evangelios habla de parábolas muchas veces. Entonces, ¿cómo usted estudia una parábola? Y eso lo estudiamos en hermenéutica. Yo le digo a usted algunos pincelazos de eso. ¿Cómo se estudia una parábola? A veces no es necesario estudiar tanto porque Jesús mismo explica la parábola. Pero ¿cómo usted estudia una parábola? ¿Cómo? ¿Qué me puede decir algo? Vamos a ver. Antes de entrar al estudio y todas esas cosas. ¿Cómo? ¿Qué ve? Eso es lo que yo digo. Entonces, usted... No, pero es ok. Entonces usted va y va a hablar de una parábola o va a tratar sobre una parábola sin entender cómo usted puede desentrañar la verdad que está en esa parábola. Determinando mediante el uso de una regla, ¿no? Hay reglas, sí, pero... Sí, hay reglas, ok, está bien. Pero observe. Usted tiene que entender primero que es una parábola, ¿verdad? Sabemos que es una parábola, en términos sencillos, es algo de la vida común que el Señor usaba, de la vida cotidiana comúnmente para así traer una verdad espiritual. Ok. Pero en el libro lo vamos a detallar más amplio también. Ahora viene el punto que Jesús usó muchas veces las parábolas para traer verdades espirituales. Oiga bien, no se necesita inventarse cosas. Por eso vamos a ir paso por paso, para que usted vea lo importante que es saber cómo estudiar una parábola. Y mire qué sencillo es. Vamos a leer paso a paso, para que usted vea. Las parábolas siempre son reales, sí. Para que usted vea cómo se estudia una parábola y qué sencillo es. Que no hay que estar inventando tanto. ¿Qué buscas? Ya a ver si te... Fue un pen. Yo tengo como 2 A3, pero siempre le dejo en casa. Gracias. ¿Cómo se estudia una parábola? Y cuando usted aprende el método de estudiar una parábola, usted verá qué sencillo es. Y qué hermoso es saber cómo. Porque cuando uno no sabe cómo, a veces mucha gente se frustra. Yo quiero que alguien lea. ¿Charlen puede leer, por favor? Sí, puede. Sí, por favor. 8.6. Sí, 8.6. Reconocer las correctas descripciones de las parábolas de Cristo. Ahí vamos a comenzar. Interpretación de parábolas. Las parábolas comprenden casi un tercio de la enseñanza registrada de Cristo y su adecuada comprensión es vital para interpretar correctamente la Biblia. Oye eso. Hermano, esto es muy importante. Es un tercio es mucha enseñanza. Y Jesús se centró mucho en la enseñanza.
Sigamos. Las parábolas están esparcidas a lo largo de las Escrituras, pero son particularmente importantes en el Nuevo Testamento, pues ahí Cristo utilizó más de 30 de estas historias didácticas para hablar del reino de Dios. ¿Para hablar de qué? El reino de Dios. Toda parábola tiene que estar fundamentada en la persona y el reino de Dios. En la persona de Cristo y en el reino de Dios. La persona de Cristo y en el reino de Dios. La persona de Cristo y el reino de Dios. Oiga bien lo que estoy hablando. ¿Oye? Grabes eso muy bien. La persona de Cristo y el reino de Dios. Sigamos. Un parábola es la historia de un hecho común que se relata con el propósito de enseñar una moraleja escogida o verdad espiritual. La historia describe la vida real, pero no necesariamente un hecho real. La palabra parábola viene del término griego que significa tirar al lado de. Oye, eso significa que se usa al lado de la verdad espiritual para ilustrarla. Es como, da a entender como, sí, tirado al lado, como un boomerang que se tira al lado, algo que se tira al lado, para poder ilustrar la verdad espiritual. ¿Me doy a entender? Para traer la verdad espiritual. Por eso es Al lado de la verdad espiritual. verdad. Entonces, tú tienes la parábola y tú tienes la verdad espiritual. Entonces, que al lado de las dos están las dos. Pero Jesús como maestro usaba la parábola para así ilustrar la verdad espiritual para que lo puedan entender. Ahora muchos dicen, no, porque ellos no entendían. No era que no entendían. Era que ellos no aceptaban a Jesús. Y si tú no aceptas al dador del mensaje, ¿cómo tú entiendes su mensaje? Entonces ya es ahí era que estaba el problema. Sigamos. De esta manera, la historia o parábola es comparada con la verdad abstracta e ilustrar así un principio celestial en términos terrenales. El ejercicio 11, ¿quién lo hizo? Encierra en un círculo la letra que corresponda a cada declaración correcta. Diga. La B. ¿Qué dice la B? Cristo relata más de 30 historias que pueden ser Considerado. consideradas parábolas. Ok. Más de- Uno de los puntos principales que usted tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando usted va a estudiar una parábola, usted tiene que tener en cuenta la persona de Cristo y el reino de Dios. ¿Oyó? ¿Y qué dice la parábola acerca de Cristo y del reino de Dios? ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Me doy a entender? Ok, entonces, ese es el primero. Ahora aquí tenemos, segundo, ¿qué tenemos que hacer? Siga leyendo. Bien. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Un punto central. ¿Hay una verdad central o no? Ya. Entonces, esa verdad central tiene que estar basada en qué? En la persona de Cristo y su reino de Dios. Exactamente, ¿me doy a entender? Eso es algo... Sí. ¿Me doy a entender? Entonces, eso no... Usted ve que ya estamos cogiendo el ritmo. Ok, estamos cogiendo el ritmo. Estamos cogiendo el ritmo. Para que no... Para cuando usted se acerque a una para... Oye, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús con esto? Hermanos, les voy a decir una cosa. Hay cosas que son tan sencillas que la gente lo enloda demasiado que lo ponen tan difícil. ¿Verdad? 2 y 2 son 4, no son 6. Hay gente que piensan que son 6. Lo que quiero decir es que piensan complicadamente. Entonces sigamos. Cuando se estudia las parábolas, se debe identificar la verdad que Cristo está enseñando y no buscar múltiples significados en cada parábola. Oiga bien, la verdad que Cristo está ¿qué? Enseñando. ¿Y a qué vino Jesús? A enseñarnos. ¿Acerca de quién? Sobre el reino de Dios. Exactamente. Y Él es la persona central. La persona central, sí. ¿Está entendiendo? Rey, ya. ¿Está entendiendo? Vámonos paso por paso para que usted entienda el engranaje, se engrose de esta palabra para que usted pueda desmenuzar con sencillez y sin complicación una parábola. Sigamos.
La regla principal para interpretar parábolas consiste en buscar un punto central. Todos los detalles de la parábola se relacionarán con la idea central de la misma forma en que los radios de una rueda se relacionan con su eje. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, vamos a decir esto, 15 minutos, lo que hemos hablado, 10 minutos, ¿qué hemos tratado? Primero, ¿qué usted va a hacer? Vamos, ¿qué es lo primero que usted va a hacer cuando va a estudiar una parábola? No, va a ser interpretar, ¿no? Sí, lo primero, pero Sí. ¿qué es lo primero? Estudiar el punto central. No, el punto central ya, eso viene... Saber qué es el punto principal que nosotros tenemos que hacer. Cuando vemos un parábola, ¿en qué está basado? No, primero que todo, usted tiene que tener mentalmente las reglas del reino y la persona de Cristo. Después entonces, usted va a ir al punto central de cual Jesús está haciendo énfasis. Y tiene que ver con qué. Con el reino. Y con de su Dios, persona, ¿o con no? su persona, ¿Sí o no? Pero cuando uno ve un parábola, uno tiene que tener en mente que va sobre Jesús y el reino de Dios. Es el punto principal. Lo que te mentalmente, tiene sí. Entonces, cuando comienza cuando Jesús comienza a desarrollar, entonces él trae la idea central. Sí. Pero siempre la idea central va a estar sujeta o sujeta a las reglas del reino de Dios o a la persona de Cristo. Y Cristo vino a enseñarnos las reglas del reino de Dios o las normas del reino de Dios. ¿Me doy a entender? Porque cuando leímos, recuerden que leímos claramente que pues allí Cristo utilizó más de 30 de esta historia didáctica para hablar del reino de Dios. ¿Para hablar de qué? El reino de Dios. Entonces, y como Él es la persona central, usted tiene que entender ya. Entonces, todas las parábolas, Siempre tenga eso en mente, que eso le va a ayudar mejor a entender. habla del reino. Porque dígame, ¿dónde está la mayoría de las parábolas? En Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. ¿O no? ¿Y de qué habla Mateo? Del reino de Dios. Dígame. Y los hipnóticos, Ya, lo mismo. entonces, Ya. dígame. Porque uno tiene que tener siempre en mente. Eso en mente. Ya, ok. Eso en mente. Porque Que eso habla es. de la persona Eso de es como. Cristo y las reglas del reino. Exactamente. Usted sabe lo que es un contexto, ¿verdad? Ya. Que todo está enlazado. Enlazado. Bueno, entonces una parábola está enlazada al reino y a la persona de Cristo. Usando las circunstancias alrededor. Exactamente, para traer la verdad de a La verdad dónde. espiritual. ¿De qué reino espiritual? Del reino de Dios. ¿Usted ve? Ya. Está ahí todo. Mire qué sencillo. Ya. Mire qué sencillo. No hay que coger mucha lucha de que no, que es un extraterrestre. No. Y punto 2, que siempre hay un punto central. Yo personalmente, esto que le acabo de decir, es la médula del punto central. Oh, ok. ¿Me entiendes? Entonces, en realidad primero es el punto central, pero yo lo que le estoy dando la Ok, médula, lo que ayuda. en otra palabra, mentalmente preparándolo Ya, ok. para que entienda mejor el punto central. Pero está enlazado con el punto central, ¿no? En realidad, Tenemos que saber es de que donde, va- es de donde se desprende el punto central. Porque tenemos que saber de qué se trata el Exactamente, porque parábola. es de donde se desprende el punto central, porque el punto central Ya, ok. viene de una verdad espiritual, Ya. ¿o no? Y se aplica en lo físico exterior. Ahora, según, bueno, sigamos para que usted vea, sigamos. Y esa figura ya. Lo que quiere decir que esa figura que usted tiene es que todo tiene que girar alrededor del punto central. Ya. Pero el punto central está enlazado a las reglas y leyes del reino y a la persona de Cristo. ¿Me doy a entender? Entonces sigamos para que usted... Aquí Sí. dice, los subpuntos están relacionados con el punto principal, Exactamente. Quiere decir que hay una verdad central. y esa verdad central no se puede alterar ni sacar fuera de orden, ni usar la partícula secundaria para opacar la verdad central, sino para ilustrarla mejor y explicarla mejor. Ya. ¿Está claro? Sigamos. Del mismo modo, cuando se enseña sobre una parábola, se debe recalcar que el punto central, como verdad principal,
y no los detalles ilustrativos. ¿Se ve? Lógicamente, los detalles no deben ser pasados por alto, pero se deben presentar con el objeto de contribuir a la verdad de la parábola, no para ilustrar verdades separadas. Sino para recalcar el punto central. Ayudan para Exactamente, ilustrar, para entender. exactamente. Ahora viene un punto muy importante y aquí vienen claves. Dios le bendiga, hermano. Aquí vienen claves muy importantes para el estudio. Ya tenemos una parte, ¿verdad? Ya tenemos una parte. Ahora vienen claves importantes para estudiar, interpretar y desentrañar una verdad central de una parábola. Ok, sigamos. Localizar el escenario, número 1. La historia, número 2. Y la aplicación, número 3. Una parábola determinada. Las partes de una parábola. Ahora vamos a las partes, ¿verdad? Ahora, ya usted sabe, ya usted sabe de dónde se desprende el punto central. Ya usted sabe que todo tiene que estar alrededor, girar alrededor del punto central, que es la verdad central o la idea central. Y que los subpuntos tienen que explicar y aclarar e ilustrar la verdad central. Ahora las partes de la palabra son el escenario, la historia y la aplicación. Entonces, después que usted tiene ahora que usted va a la segunda, a la tercera faceta de cómo interpretar y desentrañar la verdad de una parábola, entonces ahora vienen los 3 puntos que usted necesita, que son escenario, la historia y la aplicación de ella. Vamos allá. Al interpretar las parábolas necesitamos identificar 3 elementos: el escenario, la historia misma y la aplicación. Siga leyendo, por favor. El escenario se refiere a la ocasión que provocó la historia. Páreme ahí. El escenario da a entender cómo surgió, por qué Jesús comenzó a hablar, cuál fue el motivo que lo motivó a él, o el catalizador que lo llevó a él a poder a expresar o a dar esa parábola. ¿Ok? Y cuando tiene ese escenario, oiga esto, cuando tiene el escenario, automáticamente, ¿qué trae del escenario? ¿Qué viene, ¿qué viene después? La historia. La historia. La historia. Y en la historia, La aplicación. espérame, la historia tiene una parte cultural. Yeah. Histórica cultural. Entonces nos vamos al contexto histórico-cultural. Cultural. Yeah. Pero no tenemos que olvidar que El punto central. Histórico. También tenemos que entender a quién en el escenario, a quién Jesús se está dirigiendo. Mayor veces a los judíos, ¿no? Sí, pero hay parábolas que son de instrucciones, de salvación, de progreso, de crecimiento, de motivación, etc. Por eso en el punto central usted se va a dar cuenta. Pero ahora en la historia hay una... historia, contexto histórico y cultural. Sí. Porque hay que saber cómo se manejaba la historia que Jesús está llevando a cabo, usando para traer la verdad espiritual. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Para entender mejor el tema central de la parábola y poder explicarlo mejor en la aplicación. Yeah. Entonces, sigamos, por favor. A veces la parábola se introduce por una explicación sobre el auditorio, el lugar y el problema que Cristo encaraba en el momento. Es el escenario, ¿verdad? Yeah. Y la historia, ¿verdad? Por ejemplo, la parábola de los obreros de la viña, Mateo 21 hasta 16, es introducida por las preguntas de Pedro, Mateo 19, 27. Entonces, usted ve por qué Jesús comienza esa parábola. Sí, porque hay una razón, siempre. exactamente. Y por eso en el escenario usted se va a dar cuenta qué fue lo que motivó a Jesús o A dar hizo que Jesús diera esa parábola, o Jesús se refiriera o Jesús le diera la respuesta a cierta audiencia con esa parábola.
Porque Jesús no daba un parábola así por lo loco. A lo loco, No, claro que no. Sigamos. Respecto a las recompensas futuras de los discípulos. Ya hemos mencionado que es un error buscar significados ocultos en todos los detalles del relato. En términos generales, la aplicación de la parábola es suministrada de manera formal luego de finalizada la historia. Mire, cuando se finaliza la historia, allí está la aplicación. Ya. ¿Vio? Siga, vamos a hacer un estudio más para adelante. Siga. A veces una serie de historias comparte el mismo escenario. Páreme ahí. A veces, varias parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. ¿Cuál es el tema central? La salvación, ¿no? Arrepentimiento y salvación. ¿O no? Ya. ¿O no? Arrepentimiento y salvación. ¿Usted lo ve ahí o no? Y todas tienen el mismo. Ahora, cuando tú analizas por qué vino esa parábola, ¿por qué? Porque alguien lo provocó. Porque lo estaban reclamando. Mire, te come con pecadores. Sí, porque los pecadores, los publicanos venían a escuchar su mensaje. Y los religiosos comenzaron a hacer reclamaciones. Sigamos para que usted vea. Vamos a ir ilustrando poco a poco. Ok. ¿Dónde quedé? Dado al comienzo. Dado. Al comienzo. Ya, el dado al comienzo. Y la misma aplicación dada en la última historia. Podemos ver un ejemplo de esto en Lucas 14, 28 hasta 33. Aquí las dos parábolas sobre el cálculo de los gastos tienen una sola explicación en el versículo 33. En otras ocasiones, una serie de 3 o más parábolas comparten un mismo escenario histórico. Cuando esto sucede, podemos esperar un tema común en la serie de parábolas. Un ejemplo claro de este caso se halla en Lucas 15. Jesús permitió que los publicanos y pecadores se acercaran para oír su enseñanza. Al ver esto, los fariseos y escribas reclamaron. Cristo corrigió la actitud de ellos con 3 parábolas que comparten un tema o aplicación común. Observe. Observe, sí, observe. Usted tiene ya la imagen, la gráfica, ¿verdad? Yeah. Sí, ok, mire. Escenario. Versículo 1 hasta el 3. Yo creo que usted vaya conmigo allá. En el capítulo 15 de Lucas, ¿verdad? Ok. Ahí tenemos 3 parábolas. Tenemos la parábola de la moneda perdida. Perdón, tenemos la parábola primero de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida y hijo pródigo. Observe una cosa. Versículo 1, 2 y 3. ¿Dónde comienza? Léalo, por favor. Se acercaban a Jesús. Con fuerza, varón. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Publicanos y pecadores. Ok, los publicanos y pecadores, en otra palabra, la gente que eran reconocidas como lo que estaban mal. Sigamos. Y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Quién eran los que estaban murmurando? Fariseos y los escribas. ¿Quién era que se acercaba a Jesús? Que se acercaban a Jesús. Publicanos y pecadores. Para oírle. Para oírle. Ahora, los fariseos y escribas murmuraban. Diciendo. A los pecadores recibe y con ellos come. Ahora el versículo 3 observe. ¿Qué dice? Entonces él les refirió esta parábola. Entonces él, ¿a quién se la refirió? A ellos. ¿Por qué causa se la refirió? Porque vinieron para oírle, entonces ellos lo provocaron y murmuraron. Estaban reclamando, ¿verdad? Murmurando, hablando lo que no tienen que hablar. Entonces Jesús viene aquí. Este es el escenario. Este es el escenario, ¿eh? Capte la idea. Este es el escenario. Este es el escenario. Y aquí Jesús le da una respuesta a los fariseos y a los escribas
con 3 parábolas. Observe. Historia 4 hasta el 6. Historia 4:6. Sí. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras Aleluya. la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Pregunto, ¿qué historia coge Jesús? De la, La de, oveja perdida. En los ciervos. Está hablando de pastor. Ya, pastor, ya está. Como había muchos pastores. Exactamente. Ellos entendían perfectamente la historia. Bien. Ahora, el punto está, ¿entiende usted perfectamente la historia? Entonces tenemos que irnos a cómo entendían los judíos Ya, historia cultural. Para entender. el pastorado y todo eso. ¿Me doy a entender? Ya. Entonces Jesús está usando una figura de un pastor que va a buscar a oveja perdida. Diga. ¿Y cómo se usaban lo que ellos entendían? ¿Por qué no entendían el mensaje de Cristo? O Porque no aceptaban a Cristo. rehusaban Es que si tú no aceptas a Cristo, ¿cómo el Espíritu Santo puede darte luz? no acepta tampoco su palabra. No, lógico, porque si tú no aceptas... Entonces no entienden. Claro, lo lógico. Porque hay personas que escuchan, por ejemplo, yo hablando de cristianos o personas, ellos saben lo que el Señor quiere de ellos, pero rehusan. Como que se hacen... como- No quieren. No quieren. Bueno, ya eso es otra, ya es un caso de O en rebelión. ese caso, ellos estaban ciegos. No, en ese caso, ellos estaban ciegos y rehusaban aceptar a Cristo. Ya. Porque ellos, Jesús, Como Mesías. sí, como Mesías, como Señor, como lo que en Como realidad Señor, es. ya. Entonces, como el Señor de Israel y el Señor de toda la raza humana. Y entonces ahora viene el punto de que Jesús le dice ciego y guía de ciego. Ya, Y recuerde que Jesús arremetió fuertemente contra ellos. ya. Ahora Jesús usa la historia pastoral, ¿verdad? Ya. Esto es la historia. Primero vemos el escenario en el versículo 1, 2 y 3. Después en el versículo 4 hasta el 6 vemos la historia. Ahora vamos a la aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Versículo 7. Ujú. 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora la pregunta es la siguiente. Vamos al escenario otra vez. En el escenario vemos que los escribas, los fariseos y los escribas estaban murmurando ¿por qué causa? Porque los pecadores, los publicanos y los pecadores, venían a escuchar la palabra. ¿Me entiendes? Y también comían con ellos. Y comía con ellos. Entonces ellos, como se creían los super santos, Ya, estaban separados de esa gente. ya. Entonces Jesús vino a buscar a esa gente y a salvar a esa gente, a dándole a entender que Jesús vino a salvarlo. Entonces Jesús dice bien claro en la aplicación trata es de salvación, arrepentimiento y salvación. ¿Usted ve qué sencillo fue? Parecía difícil, pero no. No, porque si tú tienes el entendimiento y las reglas y cómo estudiar la cosa, no hay ningún problema. Es fácil. Pero si yo lo digo, es bueno cuando lo difícil te lo hacen fácil que tú lo puedas entender. Entonces te imaginas que hay solamente un parábola en un capítulo, por ejemplo. Eso lo que le provoca a que Jesús dijera... Lo esa primero que parábola, usted va a ese- buscar, es lo primero que usted va a buscar en una parábola. El punto central. Sí, pero ¿cómo? Pero con el mente, sabiendo que habla de la persona de Cristo Y su reino. y la regla del reino de Dios. O la norma. Ok. Ahora, cuando usted tiene eso en mente, aquí por favor, esto es muy importante y ponga atención, porque esto es porque usted se lo lleva para toda su vida mientras esté en la tierra. No, lo que quisiera decirle Sí. el escenario. El escenario. Es lo que provoca a Jesús a hablar sobre el parábola. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? La causa. Yes. ¿Me entiende? Yeah. Entonces usted va a tener que ir al contexto que antes y después, inmediato. Inmediato, ok. Yeah. Close. Remoto, contexto remoto y contexto inmediato. Se va a dar cuenta. ¿Se ve?
Y estamos aplicando aquí estamos aplicando las reglas de la hermenéutica. Yeah. Mire qué sencillo es. Ahora, cuando usted lee el versículo 7, dice, os digo que, ese os digo que, ¿qué está haciendo? Finalizar. No, está haciendo, es un énfasis. Como una afirmación, ¿no? Sí, pero está haciendo un énfasis. Está recalcando. Pero también una aplicación. Sí, claro, pero está enfatizando el punto central. Sí, porque dice que al final aquí dice, el finalizar la historia es ahí que está la aplicación. Sí, pero con ese os digo, eso está enfatizando el punto central. El punto central. En la aplicación. ¿Y cuál es? Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí vemos que está hablando de arrepentimiento y salvación. Y que hay gozo en el cielo por una persona que se arrepiente. Entonces en la aplicación también hay esa afirmación. Explíqueme. Porque usted aquí dice que es el gozo en el cielo es aplicación, ¿no? Sí, pero ¿por qué usted causa? dice también, os digo que así como afirmando. Haciendo énfasis. Haciendo énfasis. Entonces en la aplicación muchas veces el Señor hace énfasis también sobre lo que quería decir en realidad. Y en realidad, ¿sobre qué Es trata? el punto central. Sí, pero ¿sobre qué trata? Ya, ¿Por qué viene el gozo? Arrepentimiento. Por la salvación de una alma. La salvación. Por eso hay gozo. Y si no se arrepienten, no hay gozo. No hay gozo, se perdió. El énfasis se hace en que por causa de que uno se arrepiente, es salvo, entonces está el gozo en el cielo. Porque sin arrepentimiento y salvación no hay gozo. Entonces dime. Porque empieza como oveja, con un animal. Y perdido. Pero termina con Porque- personas. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces la aplicación para nosotros. Lógico. Eso es lo lógico. ¿Ya está entendiendo? Ok, gloria a Dios. Ay, que se pregunta para entenderlo. No, está bien así, eso está bien. Eso está bien, gloria a Dios. Entonces, vamos a la segunda parábola. Pero en la historia recuerde que tiene un contexto histórico-cultural en el cual usted tiene que buscar el libro de historia y cultura para entender mejor la situación. Yeah. Ahora vamos a otra parábola que va en la misma secuencia, que tiene el mismo escenario, tiene el mismo tema, pero con otra historia. Ahora se ve. 8. Versículo Historia. Comienza la historia totalmente. 8 y 9. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dramas, si pierde una drama, no enciende la lámpara y abre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la drama que había perdido. Ok. Esta es la historia. Yeah. Ahora, en esta historia tiene un trasfondo cultural histórico. Yeah. ¿Te está entendiendo? Y habla sobre moneda, que termina con a la aplicación a nosotros. Ok, ahora vamos a la aplicación. Versículo 10, ¿no? Versículo 10. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por un pecador qué? Que se arrepiente. ¿Fue difícil? No. Pero mi pregunta es por qué Jesús no podía usar solamente uno, ¿por qué 3? Porque aquí Jesús está enfatizando al tema central a que Él vino. Él vino a salvar a los pecadores. Porque había 4 públicos, 4 personas, tipos de personas. No, aquí está hablando... Sí. Publicanos, pecadores, escribas. Y el fariseo. Tú tienes los pecadores y los que se creen santos, los religiosos. Yeah. Pero aquí el énfasis, Jesús está haciendo a través de esa parábola, el énfasis a lo que Él vino a hacer. ¿Cuál era su misión? Ahora usted ve que está centrado en la persona de Cristo y en las reglas del reino. O la ley o la norma del reino. Yeah. Usted ve que... El punto central de todo es la salvación, arrepentimiento Y salvación.
que la misión de Cristo es a salvar a los pecadores, que Él vino a buscar a los pecadores. Mire qué sencillo. No es tan difícil. No es tan difícil. No es tan complicado. Yo no sé por qué a la gente le gusta complicarse complicar las cosas. Sencillamente. Ok. Sigamos. Aquí, por favor. La del hijo pródigo. Charlene. La del hijo pródigo, todas la conocemos. La historia está en el 11 hasta el 30. Ne. La historia está del 11 hasta el 30. Ya. El hijo perdido. Y la aplicación está del 20, 24 y 31. Ahora, cuando vemos la historia, te das cuenta que el hijo pródigo estaba viviendo perdidamente. Y después volvió en sí. En el versículo 17 volvió en sí. En el versículo 18 tomó una decisión. En el versículo 20 fue ante su padre y confesó su pecado. Ya. Fue restaurado, ¿sí o no? Amén. Esa parábola también pertenece a la misma secuencia. El mismo escenario. Y hace el énfasis en la misión de Cristo. Amén. Sigamos leyendo. Note que las aplicaciones de Cristo tienden a ubicarse al final de la parábola y a menudo son introducidas por frases tales como os digo que. Está haciendo énfasis, ¿eh? Yeah. Así que. Así os digo que, o así es el que. Véase Lucas 15:7. 15:7, vaya a Lucas 15:7, vaya para que usted vea. Lo leímos, 15:7. Os digo que. Lucas 10, os digo que. Lucas 12:21. 12 y 21. ¿O no? 12:21. ¿Qué dice? Dice, así que es el que hace para sí. Entonces, eso es enfatizando el tema ¿qué? Central. Ok. Ahora, hacemos un recuento, un resumen. ¿Qué es lo primero que usted tiene que tener en mente? Que todas las parábolas hablan de la persona de Jesús y las reglas, las normas del reino de Dios. La relación que hay, ¿verdad? La relación que hay. Ok. Después entonces usted va a ¿qué? Al punto central. Ahora, ¿cómo usted obtiene y llega a entender el punto central? Primero. Por partes. Sí, ¿cuál es la parte primera? Escenario. En el escenario usted va y busca ¿qué? El motivo y quién provocó. Ok. Que Jesús habló de esa parábola. Después va usted a la historia. ¿Y la historia qué te da a entender? Lo que Jesús usó para explicar. Ok, para explicar. Tiene que ver con historia, el cultural, los costumbres. Ok, ahora después vamos a. Y luego a la aplicación. Esa es la final de la historia, que es la aplicación para nosotros. ¿Está entendiendo? No, está claro. Sigamos para que usted vea. Okay. Ese patrón es un ejemplo claro de lo que los eruditos llaman la ley del final enfatizado. Es decir, los relatos y las parábolas de los evangelios a menudo incluyen una declaración al final que da al intérprete una pista sobre el significado de la historia. Cuando Cristo da la aplicación de una parábola, no tenemos por qué buscar más interpretaciones. Ahora, si Cristo da, ¿qué? Si da la aplicación, cuando Cristo da la aplicación de una parábola. Cuando Él la explica, le explica claramente. No hay que buscar otra interpretación, no hay que inventarse nada raro. No. Si está ahí, ya está ahí. Lea para que usted vea. Dichas explicaciones resultan comunes en la Biblia y solo requieren que el intérprete lea cuidadosamente cada parábola para poder hallar su aplicación. Exactamente. Siga. Aquí le presento unos ejemplos.
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas 12:21. Esta explicación sigue a la parábola del rico insensato. Claro. ¿Ve? Siga. Os digo que así habrá más gozo en el Señor por un pecador que se arrepiente, En el cielo. por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15:7. Esa explicación está después de la parábola de la oveja perdida. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio. Coja el libro de Lucas y vámonos a la parábola del samaritano. Vamos allá. Y vamos a ver si usted captó la idea. ¿Sí? Ok, Leo. El buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lucas 10:25. Él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, aquí viene algo muy importante. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Un sacerdote y un levita, gente supuestamente espirituales. Ahora viene y Jesús coge un ejemplo que le clava el cuchillo en el corazón a los satánicos. ¿Sí? Pero un samaritano, ay Dios mío, un samaritano, yo me imagino cómo esa gente abrió los ojos cuando Jesús menciona ese samaritano. ¿Y cómo lo pronuncia? ¿Por qué? Sí, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ok. ¿Dónde comienza el escenario y dónde termina? El escenario comienza del 25 al 29. 25 hasta 29. Porque le provocaron. ¿Quién hizo? ¿Por qué Jesús tomó esta historia? Porque un intérprete de la ley se levantó y le preguntó algo a Jesús. Entonces, ¿para qué? Para probarle. Para probarle. Entonces Jesús se está dirigiendo al intérprete, ¿no? Yeah. Ok. Este es el escenario. Escenario. Ahora, la historia, ¿dónde comienza y dónde termina? En 30 35. hasta 35. Ok. ¿Y dónde está la aplicación? 36 y 37. Ok. Ahora viene el punto. ¿Cuál historia tomó Jesús
Eso del buen samaritano. ¿Por qué Jesús toma la del buen samaritano? Porque los judíos no. No. Él pregunta y hace una pregunta en el versículo 29. Léalo para que usted vea. 29. Sí, léalo para que usted vea, léalo. Por él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Mira, Jesús le echa limón a la llaga ahí mismo. Para que te cures rápido. Te va a picar, pero te va a curar. ¿Quién es su prójimo? Te va a curar. Oye, y está hablando, amarás al Señor tu Dios. Y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él como queriendo justificar. No, espérate. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús coge el ejemplo fuerte. Lo que más le duele. ¿A quién cogió Jesús como ejemplo? Los samaritanos. Y le mencionó un sacerdote y un levita. Gente de Jerusalén que hicieron caso omiso de la persona que había sido golpeada por los ladrones, que estaba golpeado y todo. Y Jesús cogió a un samaritano como ejemplo. Y usted sabe la pugna que había entre los samaritanos y los judíos, porque para los judíos los samaritanos eran gente inmunda, gente maldita, gente satánica. Hasta el grado de que cuando iban a cruzar por ahí cogían otro camino y que para no contaminarse. Pero ellos no saben que Jesús vino para ellos también. Y era tan terrible que él ni siquiera mencionó samaritano. ¿El qué? Porque así de abominable pensaban ellos acerca de los samaritanos. Usted está entendiendo lo importante de entender la historia. Y mira, hay un mesonero, coge aceite, hay denario, pago, todo eso. Usted tiene que conocer el significado de todo eso. En ese tiempo, ¿qué era un denario? ¿Cuánto valía? ¿Cómo ellos usaban el aceite? ¿Cuál era la función del aceite? ¿Usted está entendiendo? Eso está en la historia, ¿o no? La persona que Jesús escogió como la persona que usó de misericordia, que fue el samaritano. ¿Y por qué Jesús usó un samaritano y no usó a tres personas muy importantes? El sacerdote, el levita y el samaritano. ¿Por qué el sacerdote? Porque ellos tenían la ley. Supuestamente Y supuestamente ellos tenían que dar un buen ejemplo, ¿no? Y no copiaron de la primera. ¿Y por qué el levita? También era un adorador. Sí, porque el levita solamente de la ley. Porque está hablando de gente que conocen a Dios, Conoce la palabra de Dios, sí. que no llevaron a cabo el mandamiento. Y aquel que no conoce a Dios sí lo llevó a cabo. Entonces, es importante conocer el escenario, el por qué Jesús trae esa parábola a relucir. Conocer la historia, qué significa la historia y cómo ellos entendían la historia. Cómo se entendía esa historia en el tiempo de ellos, en el contexto histórico-cultural. Y la aplicación. Pero eso es muy claro, ellos podían entender, esto es muy claro para ellos. Pero para nosotros. No, para nosotros no, pero por eso yo le decía la pregunta, ¿ellos entendían la parábola o rehusaban? No, ellos rehusaban aceptar a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Y le dan una historia sobre quién. Pero recuérdate que ellos tenían el conocimiento de la ley, pero yo no tenía la iluminación. Ahora, el punto es de lo siguiente. Es la aplicación. La aplicación. ¿Y qué de entender la aplicación? Sobre la misericordia. Sí, pero ¿qué quiere de entender eso? La misericordia, sí. Pero hay algo muy importante ahí también. Que Dios no hace excepción de personas para aplicar su misericordia. Para Dios no hay, toda persona es lo mismo. Entonces, primero, ¿qué usted tiene que hacer? Para interpretar y entender una parábola. ¿Qué es lo primero, Jeffrey? ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer para entender una parábola? No, ok. Charles, ¿quién más puede intentarlo? Si se recuerda. Lo primero que uno tiene que tener en mente es a Jesús. La relación que hay entre de esa palabra entre Jesús y la regla y la norma del reino de los cielos. Ahora, después usted va a ¿qué? El punto central.
al escenario, al punto central, para llegar al punto central necesita tomar ¿qué? El escenario. Y la historia y la aplicación. La cultura. Pero y la entonces, aplicación. todo tiene que girar alrededor de ¿qué? De Al punto Jesús, central. Del punto central. punto central. Ok, tiene a Jesús y la ley del reino, la norma del reino. Tiene el punto central, tiene el escenario, tiene la historia, el proceso de la explicación y tiene la aplicación. Yeah. Así se estudia una parábola. ¿Fue difícil? No, porque usted lo explica. ¿Fue difícil? ¿Verdad que no fue difícil? Sencillo. Es sencillo. Así que cuando usted tenga una parábola enfrente, porque en la parábola que hace énfasis, que el tema central es la salvación, fíjese que está hablando exclusivamente de la misión por la cual Jesús vino. Y eso está en la persona de Cristo. ¿Y qué tiene que ver con la ley del reino? Que todos tienen que arrepentirse. Si no nace de nuevo, si no hay un arrepentimiento, no hay un nuevo nacimiento, no puede entrar ni ver el reino de los cielos. ¿Está entendiendo? Ni que lleve a la letra. Mire, Ahí es donde se aplica a nosotros actualmente. entonces, vamos ahora, ya que tenemos esto claro, vamos ahora, ya que usted hicimos el ejercicio, ¿verdad? ¿Le quedó claro, no? ¿Está claro? Entonces, 3 partes tiene. En realidad 4 partes. Tiene a Jesús y la ley del reino. ¿Verdad? No, eso no, ya uno tiene que tener Eso en presente. mente, sí. Pero cuando ve un parábola, uno tiene que ver el escenario, historia y aplicación. Sí, Eso. y la relación Pero que hay, también y la relación que hay con la persona de Cristo y las normas del reino de Dios. cielos. Exactamente. Ok. No 4. Bueno, yo lo pongo, Bueno, sí, yo lo ok. pongo así, yo lo pongo así. Ya. Porque en realidad lo que yo añadí, Eso va, bueno. yo lo añadí para aclarar más las cosas. Ya, ok. Entonces, ok, ahora hubieron periodos donde Cristo expresó varias parábolas. Un periodo 1, periodo 2, periodo 3. Vamos ahora allí. Ubicar una parábola de Cristo en uno de los 3 periodos principales de su ministerio en que las utilizó. Las parábolas en el ministerio de Cristo. Tenemos muchas parábolas, ¿o no? Ya. Si usted va a estudiar los sinópticos, bueno, esto le va a ayudar mucho, porque muchas parábolas hay. Entonces, y si un día quiere hacer un estudio acerca de las parábolas, bueno, ahí le puede facilitar más el estudio. ¿Quién quiere leer antes que son 10 minutos que nos quedan? Lilian, por favor. Ya. ¿Dónde vamos, pastor? A menudo es posible. Las parábolas en el ministerio de Cristo. 8.8. Aquí. Sí. A menudo es posible descubrir el significado más precioso de una parábola cuando se examina a la luz de la etapa del ministerio de Cristo, es que fue referida. Con esto en mente, podemos distinguir 3 periodos del ministerio de Cristo en los que hizo uso de las parábolas. Primero, oiga, ponga atención aquí, ¿eh? Primero, ¿qué? El primero de estos comprende su segundo año de predicación pública, cuando fue rechazado por los líderes judíos y procuró explicar mediante parábolas la verdadera naturaleza de su reino. ¿Usted ve por qué digo las normas o las reglas del reino? Ya. Porque ahí mediante parábola él explica la verdadera naturaleza de qué? De su reino. De su reino. Ya. ¿Basado en qué? En su persona. ¿Está entendiendo? ¿Por qué digo esto? Nosotros estudiamos el reino y poder y la gloria, ¿se recuerda? Se recuerda que cuando Josué enseñaba, tomamos como ejemplo el Antiguo Testamento y se sentaba como la autoridad máxima. Ya.
¿Está entendiendo esto? Esto es muy importante. Ponga atención, que esto le va a ayudar. Le va a ayudar mucho en toda su vida mientras esté aquí en la tierra y esté leyendo el Nuevo Testamento. Esté leyendo el Nuevo Testamento, le va a ayudar mucho. Ponga atención para que el día de mañana se facilite su vida en cuanto a entender las Escrituras. Siga leyendo para que usted vea. Observe la abundancia de parábolas en Mateo 13, que sigue el rechazo en Mateo 12. Note también el tono de las parábolas, las cuales tratan sobre el rechazo, el juicio y el buen éxito final de su reino. Bueno, aquí hay parábolas, algunos ejemplos, por ejemplo. El sembrador, Mateo 13, 1 hasta el 9, rechazo y aceptación. El trigo y la cizaña, Mateo 13, 24 hasta el 30, hipocresía y juicio. Esos son los temas, ¿eh? La semilla de mostaza, Mateo 13, 31 hasta el 32, crecimiento Y futuro. Ok. La levadura, Mateo 13, 33 hasta el 35. Crecimiento futuro. El tesoro, Mateo 13, 44. El costo, la recompensa. La perla, Mateo 13, 45, 46. El costo, la recompensa. la red. Hipocresía, juicio. Entonces usted va a entender mejor la parábola. Y dice, pero ven acá, ¿qué significa esto de la red y todas estas cosas y los peces? Ahí usted va a entender. Sigamos. Durante casi todo el año que siguió a este periodo, Cristo relató solo una parábola. El segundo periodo, ¿eh? Entonces, mientras partía de Galilea para emprender su último viaje a Jerusalén, enseñó a sus discípulos nuevamente mediante parábolas. Al aproximarse el momento culminante de su muerte y de su triunfo, narró algunas parábolas que exigían la toma de decisiones firmes. Hay parábolas que te llevan a la persona a tomar una decisión. A firmarse en el Señor, o, bueno, a comprometerse, o bueno, ya tú sabes lo que va, la otra línea. Sigamos. La mayoría de estas se hallan en el Evangelio de Lucas, entre Lucas 9:51 y 18:14. Note su sentido de urgencia al recalcar que el reino se ha acercado. Es tiempo para una decisión inmediata. Ok. Siga. Okay. A medida que Cristo se acerca más y más a su muerte en la cruz, Él llama a los discípulos al compromiso, así como llama al arrepentimiento a los que se justifican a sí mismos y a los pecadores. Ok, parábola. El buen samaritano. 10, 25, 37, salvación. Énfasis, salvación, ¿ves? Ajá. Y eso es el segundo periodo. ¿Eh? Segundo periodo. Sí, sí. Con esta- No, ya estoy en el proceso de... Porque si seguimos leyendo más abajo, dice el tercer periodo Sí. principal. Entonces tiene que ser el segundo. Espérese. Depende, dame. El periodo 1 después del rechazo de Cristo, parte de la nación juicio, periodo camino a Jerusalén, el momento final de decisión de servirle, sí. Servirle. Ahora, ok, ahora observe. El buen samaritano. 10, 25, 37. Hace énfasis en la salvación y la audiencia era intérprete de la ley. Ok. El amigo a medianoche. 11, 5, 13. Él hace énfasis en el compromiso a los discípulos en la audiencia. El rico insensato. 12, 35, 40. Compromiso y discípulos. ¿No es salvación y preguntador? Salvación y preguntador. Sí. Sorry. Ok, observe esto. El cielo vigilante. rico Todo eso está en Lucas, ¿eh? Yeah. Lucas 12, 35, 40. Compromiso, le habla a los discípulos. Cielo, Cielo infiel. cielo infiel. Lucas 12. Salvación, No. Lucas 12, 45, 48. Compromiso a sus discípulos. ¿Está aquí? Permiso, discípulo. No, Yo tengo 13, 6, no. 9. ¿Eh?
Es que es el siervo El siervo vigilante, infiel, es 12, 45, 48. Sí, por eso mismo. Siervo vigilante 12, 35, 40. No, Ese 12:45. Ah, bueno, estoy un El poquito. compromiso. Necesito lente. So, el siervo vigilante es de compromiso. Siga, Y el siga. siervo infiel de salvación. Ajá, Siga. ya, ahí estamos. Ahora la higuera estéril. 13, 22, 30 hace énfasis en la salvación. salvación. Preguntador. En la puerta estrecha, 14, 15, 23 hace énfasis en la salvación para los pecadores. La gran cena, 15, 1, 7, énfasis en la salvación, pecadores y fariseos. La oveja perdida, 15, 8, 10. La moneda. Ah, oh, sorry, la... No. Ah, sí. La oveja. Ah, Exacto. Pobre ojos. 15, 8, 10. 15, 8, 10 hace énfasis en la salvación a los pecadores y fariseos. Sigamos. Padre, gracias por mi vida. Aquí. La moneda perdida, 15, 10, 31 hace énfasis en la salvación a los pecadores y fariseos. 15, 11, 71. 15, 11, 31. El hijo pródigo, 16, 1 al 14, as to believe. Por favor, hermano, vamos a terminar. El hijo pródigo, 15, 1, 14, hace énfasis en el compromiso a los discípulos. El mayordomo infiel, 16, capítulo 16, 19 al 31, hace énfasis en la salvación a los discípulos. El rico y Lázaro, capítulo 18, 1 al 8, hace énfasis en el compromiso a los discípulos. Aleluya. Mayordomo infiel. La viuda y el juez injusto. El capítulo 18 del 9 al 14 énfasis en la salvación, autocomplacientes. Aleluya. ¿Ya? El fariseo y el publicano. Yo quiero que usted vaya, por eso yo le digo, mire, yo sé por qué lo digo. Vaya al mayordomo infiel para que usted vea. ¿Dónde usted dice, cuál es el mayordomo infiel según usted dice? Mayordomo infiel. Capítulo 16, versículo 19 al 31. Ok, vamos al 16 para que usted vea que es el 16, 1 hasta el 14. 1 hasta el 14. Sí, para que usted vea. Por eso yo lo estaba dejando porque ustedes creen que yo estaba ciego. Y bueno, pues está bien, vamos a dejarlo, vamos a buscarlo a confirmarlo. Amén. Parábola del mayordomo infiel, 16, 1 hasta el 14. ¿O me equivoco? Lucas. ¿Sí o no? 16. 1 hasta el 14, ¿sí o no? Sí, aquí Entonces- dice 1 hasta 16, sí. Entonces, ¿Qué pasó aquí entonces? ahora vamos a la del... Mayordomo infiel. Entonces no está bien. Entonces, Mayordomo infiel. sí, mayordomo infiel. Sí. 16, yo tengo 19 al No, 31. Eso es- no está bien. No, es Pero comienza Lucas en el 16, 1 hasta 14. él lo dice. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Comienza en el 16, 1. 1, 16. Entonces, ahora yo quiero que vayamos a el buen samaritano, para que usted vea, el buen samaritano. 10:25, ¿verdad? 10:25, ¿sí o no? 10:25, sí. Ok, ahora vamos al amigo 11:5 11:5. hasta el 13. ¿O no? ¿Usted ve? ¿Necesitaba yo los lentes? No. Usted tiene que poner la rayita, por eso yo la marqué así, yo la estaba dejando y vamos, me están acusando de que No, estoy pero ciego. Está bien. el libro dice así. No, por eso yo le estaba diciendo que era con la, yo lo marqué aquí con una raya Ajá. para evitar eso. Ah, ok. Entonces, no, que está ciego, Marte. Me dijeron ciego así por así. Bueno, hermano, esto está bien. Entonces el hijo, Para que la palabra empiece de ahí, por lo que se significa aquí está en ese versículo que está aquí. No, pero lo que... El uno, tú ves el versículo completo. Es que en el libro está así, pero usted lo corrigió. Exactamente, yo lo Ya, estaba ya, corrigiendo, ya pero ustedes entendí. me quisieron como voltear las cosas y yo también yo lo voy a dejar ahora, mire, y ahora. Yo lo Entonces, estaba el leyendo, libro hay un estaba en el pequeño... No, lo que pasa es como que, por ejemplo, tú lees El Buen Samaritano, Oh, está un for that. poquito más para arriba que la cita. Ya. Más para abajo que la cita está un poquito más para arriba, entonces lo único que hay que poner una raya hacia la cita y ya. O una flechita para marcarlo, ¿sí?
Claro, no se preocupe, no necesita lente, no. No, bueno. Ahora, ¿quién necesita lente, Charles? Bueno. Necesita lente. Bueno, ya yo tengo ya. Ok, hermanos, tercer periodo, a ver, bueno, vamos a terminar la parábola la próxima semana, ¿sí? Pero, ¿entendieron algo? ¿Hoy entendieron algo? Sí. Me ayuda mucho. Sí. Lo importante de entender, oiga lo que le voy a decir, si usted tiene un maestro y no le explica la cosa, que le acompañe sus sentimientos. Afuera, maestro. Sí, ¿verdad? Engañosos son los... No, porque el punto está es, mire, el punto está es, oiga bien, el punto está es que le enseñen las cosas bien. Porque esa cosa, la enseñanza usted se la lleva para toda su vida, ¿o no? Y si acaso necesita un nuevo, hacia atrás, ¿no? Para volverlo a escuchar, que se vaya a YouTube. Y ya, Y también lo puede escuchar el estudio completo. también y ya. Pero siempre le digo, si usted está en una aula donde le están enseñando, procure que con Dios delante, que le expliquen bien las cosas, y mayormente las cosas espirituales. Porque yo le digo, por ejemplo, esto, yo siempre cuando cuando yo estudio algo, es para enseñarlo. Y yo busco siempre la manera más fácil de explicárselo. Porque a veces uno lee libros que tienen unas complicaciones terribles, que tú dices, Dios mío, Esto. ¿por qué lo complica tanto? Y cuando viene uno que tiene mente para estudiar, ve que es tan sencillo. Pero a aquel no, a aquel se le complican las cosas. Entonces, siempre procure que se lo expliquen bien. Si la persona no sabe explicarlo bien. Explicarlo. Atáquelo entonces, hasta que se vea forzado a estudiar bien para que explique la cosa bien. No tengo problemas con eso. Como digo una señora en mi país, vaya, mándelo a estudiar más. Que aprenda bien. Que Dios le bendiga. A los que nos sintonizan, que Dios le bendiga. Espero que haya entendido un poco acerca de cómo interpretar y estudiar una parábola, lo cual le va a facilitar mucho el estudio de las cuatro narraciones del Evangelio de Jesucristo. No los evangelios, las cuatro narraciones. Son cuatro narraciones y un solo evangelio. Entonces, que Dios le bendiga grandemente y que Dios le guarde y lo llene de bendiciones, de salud en todas las áreas de su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios se le bendiga. Amén. ¿Qué pasó? Esto es- Tenemos que